ninjas, o shinobi, fueron tan temidos como utilizados por gente muy poderosa, debido a que su naturaleza era totalmente contraria a los ideales del samurái. En el caso de los samuráis, no podían exponerse a trabajos como el espionaje o asesinatos encubiertos, debido a que si eran descubiertos, su reputación quedaría destrozada. Por ese motivo preferían contratar a los ninjas, los cuales procedían generalmente de clases sociales más bajas, para que realizaran ese tipo de trabajos. Los orígenes de los shinobi, otra palabra utilizada para referirse a este grupo militar, son inciertos, aunque su antecedente más preciso se encuentra en el siglo VI y no es hasta el siglo XV cuando se pueden identificar plenamente sus actividades y características. Al igual que los samuráis, tuvieron su momento cumbre durante el periodo Sengoku de la historia de Japón, una etapa de gran inestabilidad y conflictos bélicos por la lucha al poder interno del país, que terminaría al establecerse el shogunato Tokugawa, época donde tendrían sus últimas apariciones. Los ninjas, practicantes del ninjutsu, eran el arma secreta más formidable con la que contaba un jefe samurái. Los ninjas eran expertos en espionaje y sabotaje, sabían llevar a cabo un asesinato y escapar sin dejar huella alguna. Usaban armas nunca antes vistas y todo tipo de artimañas para alcanzar sus objetivos. Como maestros de la confidencialidad, los ninjas representaban el lado oscuro del bujutsu. Se les temía, pero no eran dignos de respeto, pues eran los encargados de hacer el trabajo sucio, las tareas que un samurái honorable, del que se esperaba que combatiese abiertamente, no podía hacer por sí mismo. Las familias ninjas vivían en las más agrestes y remotas regiones de Japón. Cada familia tenía secretos que no podían ser revelados a personas de afuera. Había 3 clases de ninjas: los líderes, que eran los que acordaban con el exterior los servicios de los ninjas, sus asistentes o intermediarios, y los agentes, que llevaban a cabo las misiones peligrosas. La sociedad japonesa despreciaba a estos agentes que en caso de ser capturados, recibían tortura y acababan siendo ejecutados, pero eran los más temidos y se les atribuían poderes mágicos. A continuación, he decidido contarte todo lo que se dice sobre ellos. Mientras gran parte de los datos son ciertos, algunos otros pueden tener cierto tinte fantasioso, y ese es el punto: ver hasta dónde llegaron las hazañas de estas misteriosas personas que lograron generar tantos rumores entre la gente común. Comencemos con su formación. El entrenamiento de los ninjas comenzaba en la más tierna infancia a base de largas carreras, de saltos y de aprender a trepar, a nadar y a bucear. También les enseñaban a balancearse sobre verjas, colgarse de ramas de árboles y quedarse quietos como estatuas. A estos niños se les mostraba cómo dislocarse las articulaciones para poder así escurrirse por debajo de las rejas o escaparse si les habían atado con cuerdas. Para cuando alcanzaban la mayoría de edad, los ninjas eran fuertes, ágiles y casi inmunes al dolor, la fatiga y el frío. Se dice que podían caminar sobre sus manos de noche para evitar tropezar o chocarse con algo, y eran expertos en deslizarse deprisa y sin hacer ruido ni dejar rastro. Un ninja podía rodear un muro de la oscuridad y no ser descubierto nunca. Ellos eran maestros del disfraz y de la ilusión. Nadie sabía quiénes eran. Podían vivir como un mendigo en la ciudad, como el ceramista de una aldea cercana, un actor itinerante o un sacerdote nómada. Las vestimentas de los ninjas eran reversibles, normalmente oscuras por un lado y claras por el otro. Practicaban el arte del camuflaje, llevando todo negro por la noche y todo blanco en la nieve. Un ninja con una capa gris podía doblarse sobre sí mismo y adoptar la forma de una roca, quedándose inmóvil durante horas. Podía confundirse entre las ramas de un árbol o contra una pared, o esconderse bajo el agua durante horas sin fin, respirando a través de una caña de bambú. Los ninjas estaban alerta a las claves que les proporcionaba a su alrededor. Por ejemplo, si veían un grupo de pájaros alzar el vuelo, deducían que podía tratarse del comienzo de una emboscada. O bien, observando la respiración de un hombre, descubría si fingía estar durmiendo. Los ninjas eran expertos preparando medicinas, incluida una píldora que supuestamente quitaba la sed durante 5 días. También eran hábiles con las sustancias químicas, las drogas, los venenos e incluso con la hipnosis. Utilizaban los venenos impregnando con ellos dardos o añadiéndolos a los víveres del enemigo. Podían utilizar un ácido que al soplarse sobre la cara del enemigo producía una ceguera momentánea. Tenían brebajes que provocaban intensos picores, otros que hacían que el enemigo se quedase dormido o que se echara a reír sin poder parar. Así, mientras los guerreros estaban distraídos, los ninjas se colaban saltando un muro o a través de una verja.
Los ninjas fabricaban también sus propios explosivos, entre los que figuraban pequeñas granadas y minas de tierra. Así, para poder saber cuándo se aproximaba el enemigo, un ninja utilizaba un dispositivo de cargas de pólvora que explotaban al tropezar con un alambre. Y para entrar en una casa en secreto, provocaban un aparatoso incendio en el ala opuesta a la de las habitaciones que planeaba registrar. A veces usaban el recurso de ponerse una máscara horrible y escupir fuego por la boca a través de un tubo para aterrorizar al enemigo. Después simulaban desaparecer en una bocanada de humo que no era más que una bomba de humo casera dispuesta para facilitar su vida. Las cortinas de humo venenoso eran también otras de las especialidades de los ninjas. Otras veces recurrían a simples engaños para lograr entrar en un castillo o fortaleza. Se vestían de bailarina, por ejemplo, o fingían estar enfermos. Una vez dentro, llevaban a cabo su mortal misión, pero con igual frecuencia, los ninjas escalaban sigilosamente los muros de un castillo usando un equipo especial. Uno de los instrumentos era la uña de gato, una banda provista de clavos que se acoplaba a la palma de la mano, facilitando que el ninja pudiera incluso andar por el techo. Desde esta altura, un ninja podía obtener mucha información o incluso llevar a cabo un asesinato. Otros utensilios para escalar incluían las cuerdas, las escalas y las poleas. Una de sus herramientas favoritas era una daga de doble filo, con una hoja curva que permitía engancharse a las paredes y seccionar gargantas. Como podían subir por cualquier sitio, los ninjas eran conocidos como las moscas humanas. Los ninjas rara vez utilizaban armas que tuvieran un único propósito. La espada de un ninja, por ejemplo, tenía una vaina extra larga que podía ser usada como un tubo para respirar por una cerbatana, una porra o un lugar para esconder mensajes o venenos. Otra arma ninja igualmente ingeniosa eran los shuriken, estrellas de hierro afiladas como cuchillas que el ninja podía arrojar con acierto hasta más de 10 metros. Estas aparecían en forma vanadas, todas ellas mortales. Los shuriken constituían unas armas muy útiles para excavar, golpear e incluso raspar. Los ninjas llevaban consigo 9 tipos diferentes de shuriken, porque 9 era un número de la suerte. Había 2 técnicas importantes para arrojarlos. La primera era desde una posición de inmovilidad, fingiendo no haber movido ni siquiera un músculo. Así el ninja podía matar a un enemigo a distancia, confundido entre un grupo de gente inocente. La segunda era mientras corría, así el ninja podía desaparecer antes de que su víctima cayese al suelo. Si le perseguían, sin embargo, un ninja podía meter la mano en su bolsa y tirar pequeños clavos o tetsubishi a los ojos y en los pies de sus perseguidores. Por otro lado, se aprovechaban de las supersticiones de la gente. Si un ninja era perseguido, por ejemplo, podía sacar un mono entrenado, vestido exactamente como él. Dejaría que sus perseguidores le vieran y le llevaría a internarse en el bosque. Después soltaría el mono y se ocultaría subiéndose a un árbol. Sus enemigos huirían del bosque aterrorizados, gritando que el ninja se había transformado en un mono. Esto es, insisto nuevamente, un mero ejemplo de lo que se dice que un ninja podía ser capaz. Ahora, a modo de ejercicio mental, los invito a todos a comentar si estos datos son completamente reales, o si alguno es un simple mito. Me interesa leer sus opiniones. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal. Y a no olvidar, la paideia es eterna.